Mis amados, buenos días y bienvenidos una vez más a la Iglesia Casa Nación en la mañana de hoy, donde la pasión por Jesús es el centro, ¿verdad? Y esta semana, el clima nos favorece, gloria a Dios por eso. Estamos como tratando de encontrar la fórmula correcta, pero como que a veces la pegamos y a veces no. Anyway. Pero estamos contentos de estar aquí en este garaje que constituye el lugar de reunión de los santos del Señor, de donde se reúne la iglesia. Y estamos contentos y bendecidos y me gustaría que me acompañen ahí donde tú estás en oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por una mañana gloriosa, bendecida, Señor. Gracias porque estamos vivos, Señor. Respiramos tu misericordia, caminamos en tu gracia, Dios. Y te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, luego de haberte cantado y adorado, Señor, nos permitas, Señor, compartir la palabra. Que la palabra que compartamos en la mañana de hoy, Señor, en el día de hoy, sea una que nos haga crecer, que nos haga acercarnos a ti, Señor. Esa es nuestra meta, parecernos cada día más a ti. En el nombre de Jesús removemos toda distracción, toda confusión, pero sobre todo aquello, Señor, que quiere interponerse en el mensaje que tú quieres traerles a tus hijos, Señor, en el día de hoy. Que podamos crecer, que podamos ser redarguidos, que podamos ser retados, que podamos ser, Señor, entendidos, Señor, en los tiempos donde nos ha tocado vivir, pero sobre todo donde tu gracia y tu poder se manifiesta. Yo te doy gracias y gloria por Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hace varias semanas antes de que nosotros comenzáramos las reuniones aquí de Casa Nación, yo me uní a un grupo de estudio bíblico que nos vemos semanalmente para estudiar lo que la Biblia dice sobre vivir precisamente en libertad. Y les cuento que ha sido toda una bendición y el material es sumamente excelente y bueno. Y esta semana Dios me ha retado y recordado sobre el poder de las palabras, ¿verdad? Y sobre eso precisamente quiero hablarte en la mañana de hoy, así que quiero hablarte bajo el título Palabras de vida y muerte. Me río porque Ian está hoy en las pantallas como bateador emergente y yo lo veo que a veces como que se me va y yo, Padre, tráelo nuevamente, tráelo. Entonces, nosotros necesitamos ser recordados sobre cómo las palabras tienen influencia en nuestras vidas, el impacto espiritual que tienen en nosotros y cómo las mismas reflejan lo que hay dentro de nuestros corazones y que también nos ayudan a expresar nuestros sentimientos y emociones, pero también nuestras frustraciones, esa es la realidad. Y también se revela nuestro estado emocional. Y si tú quieres saber lo que hay en el corazón de una persona, solo escucha las palabras que habla. Porque tus palabras son el reflejo de tu alma. Tus palabras son el reflejo de tu alma. Entonces, en Mateo capítulo 12, comenzando en el verso 34 y 35, Mateo capítulo 12, 34 y 35, Jesús hablando decía lo siguiente, y un poquito fuerte, ese día parece que no había desayunado bien, no son bromas, pero empieza diciendo así: camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? Y aquí está la clave sobre lo que quiero enfatizar en la mañana de hoy. De la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. El que es bueno, de la bondad que atesora, ¿en dónde? En el corazón saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Fíjate que aquí el Señor nos recuerda varios puntos muy importantes. Y lo primero que comienza diciéndonos es que de la bondad que se guarda en los graneros de nuestro corazón, de lo que nosotros atesoremos dentro de nuestro corazón, allí desde donde salen nuestras decisiones, se va a reflejar en cómo nosotros hablemos. Quiero decir que si está lleno de maldad, lo que saldrá de allí no será bendición ni para ti ni para nadie. Y sea lo que sea que ahora mismo hay en los graneros de tu corazón, se verá reflejado, debo decir, en cómo tú reaccionas al momento de la alegría, al momento de la angustia, al momento de que tengas coraje, al momento que tengas alguna frustración. Eso es lo que hay dentro de ti es lo que va a salir. Por eso era recordado que cada vez que nosotros hablamos,
Y cada vez que nosotros decimos algo, ocurre una de dos cosas. O ya sea que avanzamos el reino de la vida o avanzamos el reino de la muerte. Y si quiero decírtelo de otra manera, puedo decirte que el poder de las palabras es tan influente y determinante que pueden persuadir a alguien a moverse hacia la vida o hacia la muerte. Y hay veces que las palabras que producen vida nos confrontan y nos sirven como catador de intenciones y deseos, como que nos ayudan a filtrar, aunque no suenen, sean un poquito fuertes, nos ayudan a procesarnos y nos sirven para que se manifiesten las verdaderas intenciones de lo que nosotros como personas estamos dispuestos de hacer. La Biblia relata una interacción que Jesús tuvo con un grupo de individuos y yo le llamo a ellos el club de los ex. Y quiero que me acompañen en su Biblia, el Evangelio según San Juan, el capítulo 6 y comenzando en el verso 60. Evangelio según San Juan, capítulo 6, comenzando en el verso 60. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y la iglesia dice, amén. Al escucharlo, fíjese que la palabra clave aquí, escuchar. Al escucharlo, muchos de sus discípulos se exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, esto les causa tropiezo. 62. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? 63. El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Y aquí está la clave. Las palabras que le he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. 64. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió 65. Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. El 67. Así que Jesús preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? 68. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y a veces las palabras, lo que la Biblia nos relata, y en esta historia de Jesús, este enfrentamiento muy interesante que Jesús tuvo con este grupo de discípulos. Fíjate que la Biblia aclara que eran discípulos, no eran personas simpatizantes, no eran gente que le gustaba lo que Jesús hacía o lo que estaba pasando, eran sus seguidores. Y Jesús en un momento les habló de una manera que sus palabras les estaban revelando las intenciones de sus corazones. Y la palabra dice que ellos dijeron, esto como que se apretó, esto como que se puso muy difícil. Yo pensé que esto iba a ser más fácil, yo pensé que esto iba a ser menos retante y mejor nosotros nos vamos para nuestras casas o seguimos lo que estábamos haciendo antes. Y me llama mucho la atención cómo Jesús dijo, yo no he acabado aquí, se vira a sus 12 y le dice, ¿quieren ustedes aprovechar la raid con estos que se van y irse con ellos también? Y Pedro, por la revelación del Espíritu Santo, le dice, tú tienes palabras de vida eterna. Entonces lo que me revela la Biblia es que Pedro supo discernir y dijo, tus palabras son fuertes, pero son vida. Y aunque están dejando marcas en nosotros, son marcas de vida. ¿Por qué digo esto sobre las marcas? Porque si nosotros evaluamos las mayores marcas de nuestras vidas, esas laceraciones del alma, probablemente su génesis o su origen vienen de palabras que nos fueron dichas. Alguien que nos dijo algo que nos marcó. También, por otro lado, los mayores progresos de tu vida tienen que ver con palabras que fueron dichas. O sea, que fueron dichas a ti o que tú mismo te levantaste un día y te empoderaste y te las dijiste a ti mismo. Pero esas palabras provocaron en ti que comenzaras a caminar hacia el progreso, hacia la sanidad y hacia la vida.
En algún momento todos nosotros tenemos que pararnos y decir palabras que nos ayudan a crecer a través con la ayuda del Espíritu Santo, que nos impulsen, que nos permitan salir del estancamiento donde podamos encontrarnos, o de la crisis que podamos estar viviendo, o del momento desagradable que podamos estar siendo impactados. Y entonces necesitamos comenzar a declarar palabras que vayan alineadas a lo que Dios quiere para nuestra vida, palabras que nos traigan sanidad, palabras que nos traigan restauración, palabras que nos den un norte hacia donde nosotros queremos caminar, pero sobre todo palabras que nos hablen de vida. Nosotros, mis amados, no debemos nunca de subestimar la influencia y la significancia de las palabras. Por eso, nosotros debemos de ser muy, muy juiciosos de cómo nosotros nos hablamos unos a otros. Debemos de tener esa conciencia de que yo todo lo que digo a otra persona o lo puedo llevar a vida o lo puedo llevar a muerte, o lo puedo edificar o lo puedo destruir. Mira lo que dice la carta de Santiago en el capítulo 3 y comenzando precisamente en el versículo 3. Santiago 3:3, comenzando en el versículo 3, dice la siguiente manera: cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal, ¿verdad? El verso 4 dice: fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, se controlan por un pequeño timón a la voluntad ¿de quién? Del piloto. El verso 5 continúa diciendo: así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Verso 6. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. 7. El ser humano debe de domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, reptiles y bestias marinas. 8. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Verso 9. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Aquí hay un principio bien importante. Las palabras que nosotros utilizamos deben de ser, nosotros debemos de tener conciencia de ellas, porque nos he recordado que toda persona es creada a la imagen de Dios. Por lo tanto, tú no debes de andar maldiciendo aquellas cosas que son creadas a la imagen de Dios. El verso 10 continúa diciendo: de una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Verso 11. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y amarga? 12. Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede de dar agua dulce. Entonces, ¿cómo es que yo puedo domar mi lengua? Bueno, te voy a dar aquí unos hints o unas claves de cómo nosotros podemos domar la lengua, porque hemos sido llamados a domar la lengua. Comienzo diciendo que guardando mi corazón. Eso es lo primero, ese es el primer paso, el génesis de cómo nosotros podemos guardar la lengua, es guardando nuestro corazón. Te recuerdo que al principio leíamos ese encuentro que hubo redactado en Mateo 12:34, que Jesús nos enfatiza de que lo que tengas almacenado en tu corazón es lo que tú vas a estar alimentándote a ti y a los que te rodean. Por eso es importante guardar nuestro corazón. Lo segundo que debemos de hacer es que nosotros debemos de filtrar lo que decimos. Uy, a veces eso no resulta tan fácil, especialmente si estás en fuego, ¿verdad? Que te cuesta trabajo filtrar lo que dice. Pero Colosenses 3:8 nos dice lo siguiente: pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguajes obscenos.
O sea que si en Colosenses nos están diciendo que abandonemos estas cosas, quiere decir que podemos crecer, que podemos salir de ellas, que podemos controlar nuestras emociones a tal extremo que nosotros podemos eliminar el enojo, la ira, la malicia, la calumnia y sobre todo el lenguaje obsceno. ¿Qué es algo obsceno, mis amados? Es algo ofensivo, dañino y algo que destruye, ¿verdad? Entonces nosotros cuando hablamos de lenguaje obsceno, lo primero que se nos viene a la mente son las palabras malas. Sí, eso también tiene que ver, pero trasciende mucho más que eso. Porque tú puedes decir una palabra bonita con una intención increíble, con un peso por detrás que trae un cuchillo, trae fuego por detrás, ¿verdad? Y entonces eso es lo que nos advierte las Escrituras y nos dice, mira, tienes que dejar todo eso, tienes que abandonarlo. Y si tú todavía luchas y no tienes el control de tu boca y tú sientes tentación de utilizar esas palabras hirientes que para avanzar, que en realidad lo que hacen es avanzar el reino de muerte, pídele a alguien, pídele ayuda al Espíritu de Dios. Pídele, Señor, ayúdame a controlar mi lengua, ayúdame a controlar lo que hay en mi mente, ayúdame a cambiar mi corazón para que lo que se manifieste en mi vida sea el fruto del Espíritu y no necesariamente maldad que pueda haber almacenada en mi corazón de la cual tú estás trabajando en ella. Y te voy a compartir un versículo que yo creo que es una herramienta fuerte y buena que podemos orar en esos momentos que necesitamos que controlar nuestra lengua y activar el filtro en nuestra lengua. Salmo 141:3 dice lo siguiente, que yo creo que es algo bien poderoso que nosotros podemos orar. Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. Entonces la palabra nos revela que yo le puedo decir, Señor, mira, tú sabes que estoy como que me está subiendo el agua por dentro, como que ya estoy empezando a hervir. ¿Será que tú puedes, mira, ayúdame a controlar mi lengua? Pon un tapaboca, pon algo en mi boca, distrae las intenciones de lo que quiero soltar, porque lo que quiero soltar sé que va a hacer daño, sé que va a afectar a la otra persona, sé que va a avanzar el reino de la muerte. ¿Será que puedes poner un centinela, un filtro en mis labios para que no se me vaya la mano cuando hable? ¿Verdad? Y tercero, dice que habla vida en todo lo que digas. Ese es el tercer punto que quiero compartir con ustedes. Habla vida en todo lo que digas. Primera de Pedro 2:23, en esa carta nos dice lo siguiente: cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Entonces Pedro nos recuerda que es posible, y esto es bien importante que nosotros lo entendamos y lo hagamos parte de nosotros, nos recuerda que es posible no responder con palabras hirientes cuando nos hieren. Nos está diciendo que no será fácil, pero que sí es posible. Es posible no insultar cuando nos insultan. Es posible no albergar, no guardar resentimiento en nuestro corazón cuando nos hagan estas cosas. Es posible confiar en Dios y en su justicia, ¿verdad? Y la justicia de Dios no es como nuestra justicia. A veces creemos que la justicia de Dios se va a manifestar en golpear a la persona que nos ofende. Y a veces, vamos a ser honestos, nos gustaría que Dios le meta un cantazo a aquel que nos ofende. Pero la justicia de Dios no opera así. Lo que la Biblia me enseña es que en muchas ocasiones la justicia de Dios se manifiesta de una manera diferente. Se manifiesta en perdón y se manifiesta en restauración de la otra persona que nos ha ofendido. Y la realidad es que yo soy testigo ocular, yo he experimentado eso, como he visto cómo Dios restaura y ha perdonado a las personas que me han ofendido injustamente. Y a mí eso no me molesta, al contrario, lo celebro, porque alguien que se arrepiente y crece de su error es alguien que está haciendo lo que le agrada al Señor. Y a veces nuestros sentimientos y nuestras emociones, nuestra carnalidad y nuestra humanidad lo que quiere ver es venganza. Pero la Biblia nos revela
que una situación similar pasó con dos discípulos de Jesús en un momento bien particular, y yo quiero repasarlo rápidamente. Y es en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9 y versos 54 y 55. Esto es una historia bien interesante que me llama la atención y quiero compartirla en la mañana de hoy con ustedes. Lucas 9, 54 y 55 dice: cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto, preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y y los reprendió. La Biblia relata que Santiago y Juan no les gustó mucho cómo los habían tratado en cierto pueblo a donde se dirigían. Pero ellos sabían que podían provocar dolor y sufrimiento en respuesta a la manera que fueron tratados. Pero Jesús, la Biblia dice que no tiene interés en causar dolor y sufrimiento, sino en rescatar, sino en restaurar, sino en levantar. Por eso los enfrentó y los regañó y le dijo: que ustedes están hablando, esto no se trata de orar para que descienda fuego sobre nadie, ¿verdad? Y hoy en día, mis amados, es bueno para con nosotros que digamos: Espíritu Santo, ayúdanos y ayúdame a medir cómo es que yo estoy hablando en la actualidad, cómo es que he hablado en esta semana. Pensemos cómo nosotros hemos actuado y hemos hablado esta semana. ¿Estamos hablando vida o estamos hablando muerte? ¿Estamos hablando para edificar o estamos hablando para destruir? ¿Estamos hablando para levantar o estamos para allanar? ¿Para qué? ¿Para qué estamos hablando? ¿O qué hemos hablado en los últimos días? Una de las áreas donde el Señor comenzó a trabajar en mi vida cuando yo le entregué mi corazón a Él fue precisamente esta. Constantemente recordándome que evaluara cómo era que yo estaba hablando. Y yo sé que Él me ha dado el privilegio de influenciar a otras personas, comenzando con mi familia. Por eso trato de tener, y necesito tener la prudencia, y no puedo, y tengo que tener la conciencia de no derribarte con mis palabras para luego actuar como si nada hubiese pasado, porque no funciona así, mis amados. Si usted agarra un rompecabezas de 1000 piezas y lo riega todo y lo rompe, usted no lo puede reconstruir en varios minutos nuevamente, no lo puede llevar a como estaba, posiblemente te lleve muchas horas y hasta días poder juntar de nuevo ese rompecabezas. Así somos nosotros, somos rompecabezas complicados de muchas piezas, delicados, pero somos hermosos y somos frágiles. Efesios 4:29, y ya estoy terminando con esto. Efesios 4:29 nos dice: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes que escuchan. La Biblia nos reta y nos dice: asegúrate de que todo lo que tú digas sea para edificar la vida de alguien, que sea para edificar la vida del que te escucha. Y para concluir, yo quiero recordarte que el asunto de lo que hablamos es tan importante y tan serio, el poder de las palabras y la influencia que tienen las palabras, que incluso la Biblia nos relata que para nosotros, para tú y yo, poder alcanzar salvación, es necesario emplear palabras. Y Cristo nos lo dejó manifiesto a través del Espíritu Santo en la carta de los Romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 9, que lo repasábamos en una de las reuniones anteriores, que dice, Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca, ahí queda demostrado que ejercemos palabras, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Entonces, para concluir, mis amados hermanos, lo que el Señor nos reta en el día de hoy es: cuida tus palabras, cuida cómo hablas. Y esta semana yo te invito a que le pidas al Señor y le digas: Espíritu Santo,
Redargúyeme y muéstrame cómo es que yo estoy hablando a los demás, cómo me refiero a las demás personas. ¿Estoy levantando, estoy adelantando vida o estoy destruyendo? ¿Estoy juntando o estoy desparramando? ¿Cómo es que yo estoy hablando? ¿Estoy hablando bendición sobre las personas o estoy murmurando en contra de ellos y deseándole mal y deseándole destrucción en vez de desearles vida? Las palabras son tan importantes y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros hemos sido llamados para, a través del poder del Espíritu Santo, vivir una vida de vida, donde nosotros adelantamos el reino de Cristo a través de la vida. Así que te voy a dejar con esto último, y es que habla vida sobre tu vida y sobre los tuyos. Suena redundante, pero no lo es. Habla vida sobre tu propia vida y sobre los tuyos. Puestos de pies. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gloria y honra, alabanza y honor, Señor. Gracias porque en el día de hoy nos recuerda, Señor, la importancia de cómo nosotros debemos de hablar, Señor. La importancia de cómo nosotros debemos dirigirnos a otros, Señor, y cómo debemos levantar las vidas de los otros, Señor. Cómo debemos edificarlos, Señor. Cómo debemos de ser un centro de bendición, Señor, a través de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Padre, te damos permiso para que nos redargullas constantemente cada vez que no empleemos las palabras para bendecir, sino por el contrario, que las utilicemos para hacer daño, para ofender o para maltratar, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a superar estas áreas, Señor, a abandonar el enojo, la ira, la contienda, los resentimientos, Señor. Ayúdanos, Padre. Venimos delante de ti, Señor, diciéndote que te necesitamos, que intervengas en nuestras vidas, Señor. Tú nos recuerdas que tú eres el oportuno socorro. Y aquí estamos, Señor. Socórrenos, Padre. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por esta reunión, Señor, y por la palabra que nos retaste en el día de hoy. Yo te pido, Señor, que quede escrita en nuestros corazones, para que podamos, Señor, ser hacedores de ella. Por Jesús, Señor, yo te pido, Padre, y te presento toda familia aquí representada, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por sus vidas, Señor. Declaramos, Padre, lo que revela tus escrituras, Señor, que trae bendición y favor y gracia sobre cada uno de ellos, Padre, que le da fuerzas para vencer, que renueva su fuerza, que remueves toda carga, Señor, que la vida o el enemigo ha querido poner, Señor. Reprendemos al devorador en el nombre de Jesús sobre nuestras vidas, sobre nuestra salud física, emocional y espiritual, Señor. Declaramos vida en el nombre de Jesús también, Padre. Declaramos una palabra de bendición, Señor, y cielos abiertos sobre nuestras vidas, Padre. Haznos sensibles a tu voz, Señor, para que podamos escucharte, Señor, en todo tiempo, para que podamos tomar, Señor, decisiones correctas. En el nombre de Jesús yo oro por tus hijos, Padre, y yo te pido, Señor, que tú continúes trabajando en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, por contar con nosotros para poder reunirnos, Señor, en este lugar, hablar de tus bondades, hablar de tus misericordias y hablar, Señor, vida sobre lo que tú más amas, que son tus hijos. En el nombre de Jesús damos gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Santo es el Señor.